Bueno, Auxilia, ante todo, es una entidad de voluntariado. Se creó en Francia en 1926. De allí pasó a Bélgica, a las dos zonas, a Suiza, a Italia y a España. Y Auxilia no tiene coste ninguno. Nada. O sea, para empezar, ni los voluntarios tienen cuotas, ni las personas tienen cuotas. Lo único que se compensa, pues por ejemplo, cuando hay actividades de ocio y tiempo libre, pues se paga el coste de la actividad. Yo como médico se lo puedo decir. Hay personas que por un accidente, por una enfermedad neurológica invalidante, pues se pueden ver en una situación de dependencia. Estás escuchando Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla. Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de esto que se llama Las Voces de la Inclusión, el podcast de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla, COSENFE Sevilla. Esto avanza rápido. Estamos finalizando ya el mes de enero del 2025. Gracias por tu sintonía en esta nueva temporada de la apuesta radial para visibilizar el ecosistema de la inclusión social en la capital andaluza y los 106 municipios que componen a la provincia sevillana. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Es médico, empresario y profesor de educación especial. Cuenta con un máster universitario en discapacidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, así como otro máster universitario en prevención de riesgos laborales. Además, es especialista en logopedia. Se ha desempeñado como médico de la Administración General del Estado durante 37 años. Tiene más de 4 décadas en el mundo asociativo, puntualmente 45 años. Se dice muy pronto. Ha promovido y dirigido varios centros de servicios sociales, tanto en Sevilla como fuera de ella. Actualmente es el presidente de Auxilia en España y presidente de sus fundaciones. Es el motivo por lo que hoy nos cita en Las Voces de la Inclusión. Auxilia es entidad miembro de nuestra Federación Provincial. Hablamos de don Miguel Soriano Sánchez. Bienvenido al podcast, don Miguel, Las Voces de la Inclusión. Muchas gracias, bien hallado. Empezamos con nuestra frase de la semana. Dice así: la igualdad es el reconocimiento público expresado en instituciones y costumbres de que un grado de atención igualitario es merecido por todos los seres humanos. Esto lo dijo Simone Weil. Su opinión sobre la frase de la semana, médico. Voy un poquito más allá. Hablamos de equidad. Vamos a aportar aquellos recursos necesarios para que las personas estén en pie de igualdad, como ciudadanos de primera que son. Pero un poco más, es un paso más que tenemos que dar. Como ciudadanos de primera. Hablar de equidad. Nosotros entendemos que sin aportar los recursos necesarios difícilmente se produce esa situación de permita estar en pie de igualdad a unos ciudadanos con otros, ¿no? Así es, completamente de acuerdo. Para nuestra audiencia del podcast Las Voces de la Inclusión, ¿qué es Auxilia? Bueno, Auxilia, ante todo, es una entidad de voluntariado. Se creó en Francia en 1926. De allí pasó a Bélgica, a las dos zonas, a Suiza, a Italia y a España. En España, fundamentalmente, se ha atendido siempre a personas con discapacidad. En España así lo es. En Francia es personas con discapacidad. En Bélgica, en una zona es personas con discapacidad. En otras personas con riesgo de exclusión. En Suiza, fundamentalmente son personas que están en tercer grado penitenciario. Y en Italia, que ya no existe, pues también eran personas con discapacidad. Aquí atendemos a personas con discapacidad y enfermedades de larga evolución. En España se creó una Auxilia en Barcelona para atender la formación de personas que estaban mucho tiempo hospitalizadas o luego a personas con discapacidad, y se hizo en el año 1950. Nosotros somos una de las entidades decanas de España en la atención de personas con discapacidad. Somos una entidad modesta. Hemos llegado a tener 40 delegaciones, pero conforme iban surgiendo otras asociaciones y entidades más especializadas, pues nosotros les hemos ido cediendo, digamos, el testigo para que se pudiera atender. Y en la actualidad, en España, pues tenemos 3 sedes principales nacionales, en Madrid, Barcelona y Sevilla. Luego tenemos 9 delegaciones, tenemos 3 prodelegaciones, una corresponsalía.
Tenemos un servicio de administración y trámite también en Madrid. Y en definitiva, pues, bueno, entidad modesta, pero que entendemos que dentro de nuestras posibilidades, pues estamos prestando la atención de diversos tipos, ¿no? Cada delegación está especializada en algo. Yo puedo decir que en Monforte pues, está especializada en la persona con discapacidad en el medio rural, en Lugo está especializada en accesibilidad, en Cáceres a personas que están en residencia, en Madrid actividades generalistas de ocio, tiempo libre, formación de voluntariado, en Barcelona atención residencial y atención en voluntariado y personas en ocio y tiempo libre. En Valencia tenemos un centro de servicios integrales parecido a estos, pero más pequeño, aparte de otras actividades. En Murcia exactamente lo mismo, y Sevilla, pues básicamente, aparte de la fundación que presta los servicios profesionalizados, nuestra delegación hace una labor muy importante de formación de voluntariado, de mentalización y de actividades de ocio y tiempo libre y de promoción en aspectos que no requieren servicios profesionalizados de las personas a las que asistimos. Hablando de cifras y datos, una entidad que tiene presencia de hace más de 7 décadas en España. ¿Cuál es el número de socios o asociados que tiene la entidad actualmente en Sevilla? Bueno, en Sevilla o en España. En Sevilla. En Sevilla pues puede haber, pues por parte de Auxilia Delegación, pues puede haber 60 o 70 personas. Por parte de la fundación pues puede haber unas 25 o 30. Wow, es un número sí. significativo. Remarcando en los servicios que ofrece la entidad en la ciudad de Sevilla y en la provincia en favor de las personas con discapacidad, ¿cuáles son esos servicios? Bien. Por parte de Auxilia, entidad de voluntariado, delegación de Sevilla, es lo que ya he comentado antes, es atención integral a las personas con discapacidad sobre la base de, bueno, pues orientación, formación, consecución de recursos y actividades de ocio y tiempo libre. Por parte del, digamos, la faceta de formación de voluntariado, efectivamente dar formación continuada a las personas que nos ayudan. Por parte de la fundación que Auxilia tiene en Sevilla, pues tiene básicamente 3 departamentos en este centro de servicios integrales, centro que tiene más de 3.000 metros cuadrados. Contamos con un centro de educación especial para atender a aquel alumnado que no puede ir a centros ordinarios, o sea, que tienen un grado de discapacidad tan elevado, pluridiscapacidad, que necesita el marco íntimo del centro de educación especial, no de manera definitiva, porque hay muchos de ellos que están con nosotros un tiempo, se les da la atención que precisan, cuando ya pueden integrarse, se integran, se marcan. Además de eso, pues tenemos desde hace más de 40 años, bueno, más de 34 años, en un centro de recursos, orientación y apoyo a la integración, que da atención a las personas con discapacidad, al alumnado con discapacidad, en centros ordinarios de la zona, y promovemos con ellos pues la integración. Tenemos escolarización combinada también para que puedan estar en centro ordinario y aquí recibir servicios específicos. Tenemos también la modalidad de básica obligatoria, y tenemos también la transición a la vida adulta y laboral, que es una especie de formación profesional especializada. Aparte de todo esto, pues tenemos un servicio de respiro familiar o de conciliación familiar, o como queramos llamarlo, cada cual puede interpretarlo como quiera, que básicamente lo que consiste es liberar, atender a las personas con discapacidad y liberar a la persona cuidadora informal para que pueda estar. El 92% son mujeres. Entonces, eso permite tiempo disponible para atender otros asuntos familiares, personales, la propia promoción, ¿sabes? El propio crecimiento personal. Eso es muy importante porque, insisto, si no fuera por las mujeres, nuestro colectivo tendría una grave carencia a la hora de asistir a las personas. Sí, el sistema de cuidados está... Sí, incluyendo, por poner un ejemplo, la plantilla en nuestro centro, el 75% son mujeres. En el sector sociosanitario, en el sector educativo, lo que predomina son mujeres. Y la verdad que estamos encantados porque lo hacen muy bien. Don Miguel, para quienes estén interesados y nos estén escuchando en este momento, con toda esa gama de servicios, ¿cuánto es el costo de inscribirse en Auxilia? No, Auxilia no tiene coste ninguno. Nada. O sea, para empezar, ni los voluntarios tienen cuotas, ni las personas tienen cuotas.
Lo único que se compensa, pues por ejemplo, cuando hay actividades de ocio y tiempo libre, pues se paga el coste de la actividad. O si viene al colegio, en el colegio no tienen que abonar nada. Y por ley, insisto, por ley, en el centro de estancias diurnas, las personas tienen que abonar, insisto, por ley, el 25% de la pensión líquida que tengan o de los ingresos que puedan tener, y en caso de la residencia, el 75%. Insisto, eso es por ley, ¿de acuerdo? Y en el caso de respiro familiar, normalmente es una actividad que está subvencionada a través de la obra social de la Caixa o a través de la Consejería de Inclusión Social, y con ello pues suelen abonar el 50% del coste horario. El coste horario es precio de coste, porque al ser una fundación aquí no hay afán de lucro de ningún tipo, y por lo tanto nosotros, si nos cuesta una hora de un cuidador 12 euros, pues eso es lo que se cobra, la mitad, cuando tenemos en vigor el programa, porque todo depende de, bueno, de las ayudas que podamos tener, ¿no? Igualmente tenemos un servicio de emergencia familiar donde siempre reservamos pues una habitación en la residencia, una habitación para cuando hay, bueno, que puede ocurrir desgraciadamente, ¿no? Haya, pues una enfermedad grave dentro de la familia, pues, fundamentalmente de la persona cuidadora, o haya pues un problema de otra índole, incluso el fallecimiento o incluso el tener que estar fuera, pues nosotros podemos atender mediante unas plazas que tenemos, que gracias también a la Fundación La Caixa la hemos tenido disponible pues prácticamente todo el curso pasado, para atender esa situación de emergencia familiar. Eso hay que evaluarlo, hay que ver si es factible la atención, porque se puede atender a personas con discapacidad físico-motórica. No podemos atender otra tipología porque estaría fuera de nuestro, digamos, ámbito de actuación. Y de esa manera, pues es una actividad complementaria que es conveniente ponerla en valor, porque de esa manera contribuimos, porque a veces se puede dar esta circunstancia y de un momento para otro, que se nos ha dado, de haber fallecido la cuidadora en un accidente desgraciado, que no voy a entrar en detalles, tener que atender inmediatamente a esa persona. Entonces, pues para eso estamos también. O sea, nosotros, eso que no se le ocurre hacerlo a las administraciones, lo hacemos, ¿sabes? Y nosotros y otras entidades como nosotros, ¿no? Es atender esas situaciones emergentes donde no nos queda más remedio que actuar de una manera continua. En el podcast hemos venido remarcando episodio tras episodio que la discapacidad nos compete a todos los seres humanos. La discapacidad es un compromiso también social, humano, en donde todos en cualquier momento de la vida podríamos estar inmersos en una situación de discapacidad. Afirmativo. Yo como médico se lo puedo decir. Hay personas que por un accidente, por una enfermedad neurológica invalidante, pues se pueden ver en una situación de dependencia, independientemente, y valga la redundancia, de que existan pues procesos que, como es lógico, son prenatales, connatales, etcétera, o que son fruto de alguna complicación, de alguna intervención quirúrgica, etcétera. Pero bueno, si hacemos una ciudad amable y accesible, estamos facilitándole a las personas con discapacidad, a las personas que tienen otro tipo de movilidad reducida, a las mujeres gestantes, a las mujeres o a los hombres que van con sus niños para arriba y para abajo, a las personas mayores, etcétera. O sea, si hacemos una sociedad, una ciudad amable, accesible, respetuosa con las personas que tienen esa movilidad condicionada, pues estaríamos facilitando muy mucho esto. Pero, dicho lo cual, hay otras barreras muy importantes. Actitudinales, son barreras de carácter psicológico, que nos hacen ver a las personas con discapacidad como algo diferente. A veces hasta incluso, como diría yo, se cosifican, desgraciadamente. Yo siempre le digo, cuando el alumnado de práctica viene aquí, porque vienen alumnos de institutos, de centros concertados, de la universidad, etcétera, lo primero que le digo es, cuando veas a alguien en una silla de ruedas, mírale a los ojos. Una vez que te hayas hecho la visión de conjunto, mira a los ojos y comunícate. Y de esa manera te darás cuenta de con quién estás hablando. porque somos personas, antes que la condición. Vamos a ver, eso
es algo que es inevitable. Todos tenemos algún grado de discapacidad. Yo no soy capaz de correr una maratón a mi edad. Estoy seguro que hay personas de mi misma edad que sí lo hacen y además con mucho éxito. Pero yo comprendo que para mí, comparado con ese atleta De alto senior, rendimiento. pues tengo un hándicap. Hay en muchas ocasiones no solamente eso, sino la posibilidad de realizar trabajos físicos, trabajos más o menos duros que no podríamos hacerlo en función de nuestras capacidades. Entonces, bueno, pues hay que considerar que cada cual tiene unas capacidades, a veces diferentes del estándar que nos marcamos, pero nosotros lo vemos aquí, lo vemos en nuestro centro de día ocupacional, donde hay una formación prelaboral, lo vemos en nuestros colegios, en las unidades de transición a la vida adulta. Y yo he tenido la ocasión de impartir clases y nosotros hemos conseguido que personas, digamos, con un hándicap físico, motórico, sin embargo, pues pudieran actuar en otras áreas con absoluto éxito. Sí, con total autonomía. Con total autonomía, lo único que tienes que, bueno, pues facilitar los recursos necesarios. Miguel, ¿cuáles son esos proyectos, hablando de que estamos comenzando un nuevo año, que tiene la entidad para beneficiar a las personas con discapacidad en el 2025? La situación está muy difícil. Ya creo que es conocido a todo el mundo y el SERMI ha tomado cartas en el asunto. Nuestras entidades tienen muy serias dificultades para poder incluso abordar lo que está haciendo en la actualidad. ¿Qué es lo que nos gustaría? Pues yo lo tengo muy claro. Yo creo que las entidades tendríamos que tener la opción de entregar nuestros centros a la administración para que continuaran la labor que nosotros hemos iniciado, porque cuando lo hicimos no había ni administración ni otros que quisieran ponerlo en práctica, las necesidades estaban. Las personas estaban aisladas en sus domicilios, había que darle una vivienda. Las personas estaban aisladas en su domicilio, había que darle una formación. Al alumnado no podía acudir a centros ordinarios en que hubieran aulas de integración. Entonces, sea como fuere, mantener lo que tenemos ya sería un logro. ¿Qué es lo que nos gustaría? Desprendernos, digamos, de este lastre, de haber estado haciendo durante muchísimas décadas lo que le competía a la propia administración y dedicarnos a seguir perfilando lo que es la promoción de las personas, facilitando, como hemos hecho por ejemplo en Zamora, la promoción para el empleo. ¿Sabes? Formar y promocionar, dar exactamente. Sabemos desgraciadamente que encontrar trabajo a través de los servicios públicos es difícil. Pues nosotros iríamos a mucho más allá, sobre todo para fomentar el empleo y el autoempleo. Que hay muchas personas que pueden autoemplearse, pero necesitan unas ayudas especiales, más especiales fundamentalmente para poder adaptar su actividad. Y hay muchas personas que podrían ser autónomos, podrían ser empresarios, como cualquier otro. Lo que pasa es que las personas con discapacidad, igual que las personas que no tienen ese hándicap, pues solo un 10% quiere ser emprendedor. El 90% prefiere que otro le pague un salario. Pero una de las cosas que sí habría que promover es esa facilidad, porque, insisto, aunque cada vez hay más plazas disponibles, tanto en las empresas como en los organismos públicos, pero tenemos que ir mucho más allá y hay que generar centros, que los hay, apoyar y generar a los centros que son capaces de dar un empleo digno a personas con discapacidad, independientemente de la tipología que sea, para producir, digamos, esos servicios, esos elementos de consumo que la sociedad demanda. Yo los conozco. Nosotros nunca hemos abordado el aspecto de un plan de empleo especial, porque lo hemos hecho dentro de nuestro centro ocupacional, o lo hicimos en su momento con la colaboración de la Federación, creando pues un centro que colaboraba con una gran empresa. O sea, todo esto es factible. Lo único que pasa es que a nosotros pues, nos gustaría más a dedicarnos a controlar la buena calidad asistencial que las administraciones dan a las personas con discapacidad y promover todos estos aspectos que son más sutiles, que conocemos, que se nos demandan y que ahora mismo no tenemos tiempo porque estamos dedicados a luchar contra viento y marea
digamos, en el mantenimiento de centros que, insisto, es el menos malo de los recursos, pero yo las residencias las cambiaría por las viviendas con apoyo, que sería lo ideal. Yo los centros de estancias diurnas podría mantenerlos siempre que no tenga una otra alternativa dentro de ser centros más próximos a la zona de procedencia de la persona, y los centros de educación especial hacer lo que yo estudié en su momento, que era convertirlo en centros de recursos, orientación y apoyo a la integración, dar todos estos apoyos a los centros ordinarios y atender solo exclusivamente desde el prisma de la superespecialización los casos que se nos puedan presentar. Pero insisto, hay centros públicos de educación especial, debe haber más centros públicos de día y debe haber más centros públicos residenciales, y descargarnos a nosotros de este lastre tan gravoso que, insisto, nos impide abordar otras series de cuestiones, de aspectos que afectan a la atención integral de las personas con discapacidad, porque realmente estamos subsumidos en la lucha y la vorágine diaria de esto. Y esto es una empresa como otra cualquiera, con relaciones laborales muy complejas, con problemas de financiación, teniendo en cuenta que, bueno, hemos conseguido que los últimos 5 o 6 años pues haya aumentado el coste de plaza, pero es que estuvo 8 años anteriormente sin aumentar nada. Pero es que ha subido el salario mínimo interprofesional un 54%, de lo cual nos alegramos, muchísimo. Nos alegramos muchísimo, pero el incremento del coste de plaza no llega ni siquiera al 40% de ese incremento. Y entre un 30 y un 40%, según los centros, el salario está referido al salario mínimo interprofesional. O sea que nosotros nos alegramos muchísimo. Ahora se ha apoyado por nuestra parte el nuevo convenio colectivo del sector, que nos afecta a todas las entidades de discapacidad, y estamos muy contentos que hayan subido un 10%. Ahora tenemos que pelearnos con la administración de la mano de los sindicatos para conseguir que nosotros, como patronal de carácter social, y los sindicatos que están mentalizados al respecto, exigir a la administración de que al menos nos paguen lo mismo que cuesta una plaza en la pública. Don Miguel, dejamos esta primera parte de la entrevista, la formal, la técnica, como le llamamos nosotros, para decirle a quien nos escucha que nuestras redes sociales los están esperando para llevar la información sobre inclusión social y discapacidad de nuestra ciudad y provincia. @COSENFESevilla en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y en nuestro canal oficial en YouTube, COSENFESevilla. Ahí te invitamos a suscribirte, a activar la campanita y estar notificado cada miércoles cuando subamos a las 11 de la mañana, hora peninsular, un nuevo episodio de esto que se llama Las Voces de la Inclusión. Continuamos en este diálogo con el médico, profesor, empresario y líder de la inclusión y la discapacidad en Sevilla, don Miguel Soriano Sánchez. Más allá de ese lado profesional, técnico, asociativo, de todo lo que usted ha hecho, ha estudiado y ha sido durante su vida, ¿quién más es Miguel Soriano Sánchez? Tengo entendido que es padre de familia. Pues yo estoy felizmente casado con una antigua voluntaria de Auxilia. Nos conocimos aquí. Mi vida está condicionada por Auxilia. Desde el cambio de mis estudios, haber condicionado mi vida profesional, etcétera. Y bueno, pues mis hermanos, mis hijos, todos han estado o están vinculados a Auxilia. Mi mujer sigue estando en Auxilia, mis hijos colaboran, mis hermanos también. Entonces, dentro de mi familia, pues eso, estamos muy unidos. Nos gustaría mantener ese espíritu que que esta entidad ha tenido desde el principio, y en estas estamos. Ese espíritu que iba mucho al más allá, ¿no? Yo como persona, yo tengo me hago mi autorreproche porque muchas veces, pues a lo mejor esa vorágine en la que estamos sumidos como responsables de entidades y tal, nos deja, quizás nos coacta, nos impide desarrollar el lado humanitario que a todos nos gusta, y el estar en la cercanía a las personas, al reconocer cuando no hacemos bien las cosas. Entendemos que yo entiendo, ¿no? Y entienden las personas que trabajan conmigo, que muchas veces
estamos tan sometidos a esta hipertrofia burocrática que padecemos que nosotros como personas dejamos a veces un poco que desear, porque nos gustaría ir mucho más allá, es ser mucho más cercanos, estar mucho más pendientes de lo que se nos demandan, tener mucha más sensibilidad. Nos gustaría dedicarnos a eso. Para eso tenemos que quitarnos el lastre de ser empresas del tercer sector y dedicarnos nada más que a la formación, captación y formación de nuestro voluntariado, de obtener recursos para dar esa ayuda que se nos demanda. En definitiva, nos gustaría como personas eh, tener más disponibilidad, ¿sabes? A mí mi vida personal y familiar ha estado muy condicionada por mi vida profesional, ¿no? Y por mi vida en el mundo asociativo. Cuando me preguntas desde el punto de vista personal, pues bueno, ya lo he dicho, ¿no? Mi vida cambió, mis estudios cambiaron sobre la base de lo que conocí aquí. Yo entendía que había que hacer algo más. Sí es cierto que yo estudié en un colegio donde se incentivaba muchísimo lo que era la labor solidaria, el dejarse de mirar el propio ombligo, empezar a mirar un poco lo que teníamos en el entorno, meternos como nos metíamos en centros y en zonas desfavorecidas socialmente, ¿no? Implicarse. Claro, eso es lo que te da un poquito de conocimiento de la realidad social. Eso es lo que te permite cambiarte y mejorarte a ti mismo. Insisto, cuando estamos metidos en la vorágine en la que estamos ahora, eso cuesta más trabajo y por eso nos rebelamos. Nos rebelamos. Don Miguel, la Federación Provincial COSENFE Sevilla cumple 40 años de vida institucional en el mes de junio del presente año. Contado me han que usted es parte fundamental en el nacimiento de nuestra entidad provincial. Fue usted miembro fundador de COSENFE Sevilla. Afirmativa. Enhorabuena. Y en Y fui agradecimiento también, directivo, fui tesorero de la federación también. exactamente, y en agradecimiento por dar ese paso fundamental en favor de las personas con discapacidad en Sevilla y provincia. En una anécdota breve, porque ya estamos cortos de tiempo, de esos recuerdos que tenga, ¿cómo se dio ese proceso? Bueno, pues veíamos que las entidades per se no éramos nada si no conseguíamos aglutinarnos en lo que suponía un órgano, digamos, superior de representación, que tuviese una interlocución sobre la base de representar los intereses de las entidades asociadas. En eso, Auxilia siempre ha participado, siempre ha tenido una faceta crítica cuando las entidades asociativas no tenían, digamos, toda la representatividad necesaria por parte de la federación. Parece ser que estamos en la buena línea. También entendemos que siempre las entidades finalistas en la atención éramos las protagonistas y como pasa, yo estoy en la Federación de Centros de Enseñanza, las protagonistas son los centros. Los protagonistas no somos nosotros directivos de una federación. Eso es lo que se ha intentado siempre conseguir en la federación. Lógicamente ha hecho su labor, ha acometido pues una serie de funciones que nosotros per se, dado nuestra envergadura, no podíamos acometer, pero dicho lo cual, pues bueno, todo lo que sea dar protagonismo a las entidades federadas, todo lo que sea dar nuestro apoyo a la federación para que sea realmente un órgano de representación de las entidades asociativas y hacer presión a la administración y tener la libertad suficiente para decirle a la administración, oiga usted, esto no se está haciendo, oiga usted, hay este problema y esto no se resuelve, oiga usted, hay un mal endémico en esto, oiga usted, la administración no funciona según para qué cosa, oiga usted, a las personas con discapacidad les resulta muy difícil la relación con la administración sobre la base de esa brecha digital que hay tan grande, que es una de las cosas que nosotros trabajamos mucho. Nosotros aquí en Auxilia, gracias a una fundación, pues tenemos material informático que nos permite intentar ayudar para salvar esto, ¿no? Entonces, la federación es muy importante, desde el punto y hora que defienda los intereses de las entidades federadas, desde el punto y hora que pueda argumentar ante la administración los servicios que prestan sus entidades federadas y aquellos que de manera subsidiaria tiene que cubrir la propia federación. Pero sea como fuere, esta labor es incuestionable. Y lo mismo lo digo con respecto a una confederación o lo digo con respecto al servicio. Ojo,
Mucho cuidado porque puede ocurrir que al haber entidades que aglutinen de representación, que aglutinen a todas las confederaciones y tal, se puede perder un poquito el norte. Y eso es muy importante que desde nuestra federación se siga batallando para que tengamos el reconocimiento que se necesita y esa capacidad de representación. Rápidamente, ¿cuáles son esas personas motores de su vida? Pues mi mujer, mis hijos. Un tutor que yo tuve en el colegio y que fue el fundador de Auxilia aquí en Sevilla y que está por aquí, que es Luis Aguilar. Luis Aguilar, ¿Sabes? en su memoria. En su memoria. ¿Cuál ha sido esa experiencia o recuerdo más gratificante que ha tenido en estos años trabajando por el colectivo con discapacidad? Es que son muchos años y son muchos momentos. Yo creo que cuando empezábamos a prestar un servicio nuevo y veíamos la atención de las personas y veíamos cómo podíamos complementar incluso los servicios que prestábamos fuera de nuestro centro, en esa labor que ya os digo, porque Auxilia ha hecho integración desde sus inicios. Por ejemplo, consiguiendo bajar una clase de una planta primera a una planta baja, dando clases a domicilio para presentarlo a unas pruebas de madurez, etcétera, para la obtención de títulos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los momentos más o menos son gratificantes. Si no tuviéramos el salario emocional de ver el resultado de nuestras actuaciones, yo le garantizo que yo aquí no estaba. Cuando esto se abrió, que costó muchísimo esfuerzo, esto es un edificio muy grande, con 3 plantas y tal, y sótanos, etcétera, y muchas personas trabajando, yo estaba deprimido. Yo pensaba, digo, bueno, ¿y todo esto? Todo esto tenía justificación cuando empezó a llenarse. ¿Cuáles son esos sueños más grandes que tiene Miguel Soriano Sánchez para la comunidad con discapacidad de Sevilla y provincia? Bueno, yo no son sueños muy grandes. Yo creo que hay que estar con los pies en la tierra. Las viviendas con apoyo. Hemos intentado nosotros, llevamos 5 años intentando hacer este proyecto y desgraciadamente, aunque parece ahora que hay algún tipo de financiación por parte de la Junta y demás, pero yo creo que eso es insuficiente, porque para hacer unas viviendas con apoyo, que podríamos hacerlo perfectamente aquí, ahí tiene un plano, esto se presentó en el 10º aniversario del Centro Este, donde la parte que está sombreada serían aproximadamente entre 11 y 20 viviendas con apoyo de suite tipo junior, como puede ver en las fotos. Y bueno, descriptivamente pues es un gran salón con cocina, un dormitorio, un cuarto de baño adaptado y servicios 24 horas al día. La persona puede estar con quien quiera. Auxilia intervino, por ejemplo, en Bilbao y gracias a la Diputación Foral y a la Federación de allí, pues se puso en marcha un bloque de viviendas con apoyo destinado a cubrir esas necesidades. Eso es lo que queríamos, porque centros de día hay, residencias hay, colegios hay, ¿entiendes? Ayuda domiciliaria lo hay de mayor o menor calidad. Pero ¿qué es lo que nos faltaría? Que te encuentras con una persona con discapacidad, con padres mayores que no le pueden atender, te encuentras una persona con discapacidad sola, pero que a lo mejor quiere hacer una vida en pareja, o quieres una persona con discapacidad que quiere convivir con alguien más de su familia, que no son directamente sus padres. Por eso es por lo que habría que ir. Pero además hacerlo de una manera independiente para que no tuviéramos condicionantes de nadie, ¿sabes? De ninguna comunidad de vecinos, de una... No. Como hicimos aquí con este centro, en pleno Nervión, con una accesibilidad y con una movilidad facilitada por todos los medios de transporte, en autobuses, taxis, etcétera, etcétera, y que cada cual vive donde tiene que vivir, que es en su casa, nosotros cerraríamos la residencia. ¿Qué es eso que desearía haber sabido cuando comenzó este camino por la discapacidad en el mundo del asociacionismo? Tener una capacidad reivindicativa mayor. No tener empalago en decirle, en enfrentar a las administraciones que tanto hablan de qué es lo que no están haciendo. Y además ser muy reivindicativo, muy claro. Lo que pasa es que no hemos puesto a prestar el servicio porque si no nuestra gente se quedaba aislada, o se quedaba sin atención y en cierto modo ese aspecto reivindicativo lo hemos dejado al margen o lo hemos dejado a un nivel mínimo, ¿sabes? Porque además para eso hay que tener fuerza y para tener fuerza tienes que contar con entidades de representación que sean fuertes e independientes de la administración para que la administración no pueda reaccionar. Esto es muy duro, pero la verdad es así. Hoy por hoy tenemos algo más de facilidad, pero ni mucho menos lo que se necesita. Como médico, como profesor, como líder,
¿Cuál es ese mito común? Además que usted lleva más de 40 años en este mundo de la inclusión y la discapacidad. ¿Cuál es ese mito común que usted más escucha sobre nuestro colectivo con discapacidad y que le gustaría desmitificar en este momento? Es que es un poco difícil. La imagen que siempre se tiene, y a veces la propia persona así se encarga de exteriorizarlo, es que a veces no se compromete con las personas y las entidades que están dispuestas a promocionar su situación. Hemos generado, es un mal general, mal amplio a toda la sociedad, hemos generado pues una falta de deseo por progresar, por normalizar la vida, por incluirse, por integrarse, por conseguir la equidad, esa igualdad con recursos, etcétera. Yo puedo decir, y aquí lo hemos vivido, ¿no? Porque nosotros siempre damos prioridad a aquellas personas con discapacidad para que colaboren con nosotros, ¿no? Pues aquí tenemos dos personas con dos enfermedades neurológicas, que eso se guarda como es lógico, hay que ser muy discreto, pero que están trabajando con nosotros y tienen el afán de seguir adelante, a pesar de los pesares. Hemos tenido una persona que también ha estado trabajando con nosotros, que ha pasado, pero sin embargo han dejado al margen su discapacidad y han luchado y han batallado. Entonces, que se nos quite ese mito de que la persona con discapacidad está siempre 2 o 3 escalones por debajo de sus posibilidades reales. Sí y no. Ese es el enfoque social de la discapacidad. Claro, sí y no, sí y no. Yo soy de la opinión de que a una persona con discapacidad a la que se le presente la posibilidad de trabajar tendría que incorporarse inmediatamente, darle las ayudas sociales que fueran pertinentes o mantenérselas para que hiciera lo más importante. La normalización empieza por integrarse laboralmente. Te permite a cualquiera, el trabajo siempre se ha dicho, dignifica a la persona. El trabajo digno dignifica a la persona, indudablemente. Y para eso hay que convencer y no que no tengan el miedo, ese mito de si me pongo a trabajar pierdo lo que tengo. Eso hay que mentalizar a la persona con discapacidad. Pero hay que mentalizar también a la familia, que en muchos casos sabemos que están utilizando esos recursos que vienen a las personas con discapacidad para el mantenimiento por las necesidades que hay. Todo eso yo lo entiendo, ¿no? Pero que pensemos un poco en todo ello, ¿no? Es decir, siempre las personas con discapacidad están por debajo del nivel en el que realmente debieran estar y por lo tanto eso no favorece la normalización de la persona, no favorece esa integración real. Porque hoy integración existe, o sea, esto, aunque nosotros hemos tenido que vivir aquí, ahora menos, como las personas con discapacidad eran menoscabadas, agredidas, vituperadas por otras personas que con menos consideración. Aquí lo hemos tenido, esos agresores, los hemos formado y hasta han vuelto como un calcetín, como otras personas, ¿no? Entonces, el mito es decir, que están por debajo y que no quieren esforzarse. No, hay que generar ilusión como hay que generar ilusión a cualquier otro tipo de persona. Hay que facilitarles los recursos para que sirva de un feedback positivo que les permitan ir progresando, como hemos hecho todos. La formación, la normalización del puesto de trabajo, las ayudas a las empresas, que eso también es importante, que ahora mismo no hay prácticamente ayuda para las empresas para atender a las personas con discapacidad. Es que una persona con discapacidad hay que adaptarle un puesto de trabajo, hay que adaptarle un horario. A veces hay que ponerle un tutor durante un cierto tiempo para que, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que mitos están por debajo, sí, en parte hay razón, pero un mito que hay que desmitificarlo, porque todo eso se corrige igual que se corrige con otro tipo de jóvenes que están, digamos, en edad de formarse y no quieren, o de trabajar y no quieren, pues es cambiarle un poco el chip. Esa es la misión que nos gustaría abordar ahora. En una palabra, en una frase, para usted, ¿qué es la discapacidad? No, a mí es que no me sale. Es decir, cada uno tenemos nuestras capacidades. No, la clasificación internacional de enfermedades, discapacidades, minusvalía, etcétera, todo va en función de dónde esté incardinada la persona. Una persona puede tener una deficiencia. Yo puedo perder una mano en un accidente,
pero sería discapacitado si no me pusieran una prótesis que me permitiera utilizar la mano. Y sería un minusválido si no pudiera trabajar o no pudiera acceder a los organismos públicos, a medios de transporte, etcétera. No. Yo hablo siempre de capacidades diferentes. Pasa que, claro, nosotros dos tenemos que utilizar algo que por economía del lenguaje nos permita comunicarnos con cierta fluidez, ¿no? Pero a lo que vamos, no. ¿Cómo define la inclusión? No debe existir la inclusión. Y dirá, ¿y eso qué está diciendo este hombre? No. Es que cuando hablamos de inclusión, yo me gustaría más hablar de equidad. Si una persona necesita un centro específico, tendrá que ir a un centro específico un tiempo determinado y volver al circuito ordinario educativo. Si una persona basta con que esté en un centro ordinario y reciba la atención que precisa, fisios, logopedas, psicomotricistas, terapeutas, etcétera, y una buena normalización social dentro para que juegue, para que esto y tal, eso es inclusión. Pero es que lleva aparejado todo lo demás. Si yo cojo a un alumno de este centro que tiene una discapacidad motórica, tiene una discapacidad orgánica que necesita alimentación y aspiración y cambio de sonda, y además tiene una discapacidad intelectual y tiene trastornos conductuales, este niño posiblemente no pueda estar en la inclusión educativa. Pero hay muchas situaciones diferentes en las que es muy fácil, pero hay que darle el apoyo. De ahí que nosotros en el año 90 creemos nuestro centro, porque veíamos a niños que estaban excluidos dentro del colegio porque tenían una sordera bilateral y nadie había detectado, un problema visual, un problema motórico mínimo, un problema metabólico. Yo soy médico escolar y nuestra asociación de médicos escolares lucha mucho por esto. Entonces, la inclusión, sí, está muy bien, pero la inclusión lleva aparejada los recursos necesarios para que se favorezca no la igualdad con recursos, equidad. 3 cosas que más le inspiran del colectivo con discapacidad. A mí, el afecto, el agradecimiento. Yo voy muchas veces y vengo con los cables un poco cambiados, alterados, y bajas, te hablas un poquito, y la cercanía, el cariño que te manifiestan, el agradecimiento. Lo hay de todo, porque hay de todos pero en las personas que han tenido una discapacidad desde pequeños es diferente, esto está asumido y las relaciones son como más normales, más naturales, más, ¿sabes? Las personas con una discapacidad adquirida, pues hay otros condicionantes, y yo los entiendo porque es muy duro, es durísimo, ¿sabes? Pero esa cercanía, esa proximidad, ese afecto, el devolver, que nosotros devolvemos, porque nosotros lo recibimos, pero tenemos que devolverlo. Eso es lo que, como yo decía, ¿no? Dentro de eso de ver cómo que son atendidos correctamente, ver cómo están felices, etcétera, para mí eso es muy importante. ¿Cuál es el valor que Miguel Soriano quisiera recuperar en la sociedad de hoy en favor de las personas con discapacidad, por supuesto? Bueno, con las personas con discapacidad, con todas las personas en general. Hoy estamos muy encerrados en nosotros mismos, no somos conscientes de las personas que están en nuestro entorno, no existe empatía, no hay respeto, no tienes afecto a la persona como si se tratara de ti mismo, eso es muy importante. Entonces no es para las personas con discapacidad, es en general, es algo que se ha perdido en la sociedad. Estamos con el mundo digital, estamos absolutamente metidos en un cocún que ya lo vimos en una película hace muchísimos años. Pues eso es la pena, no con las personas, con las personas en general. Y buscamos enfrentamientos innecesarios, descalificaciones innecesarias, unas pugnas a veces absurdas, estúpidas. Le damos importancia a cosas intrascendentes cuando aquí hay cosas mucho más relevantes que estas. Y sobre todo ponernos en el lugar de la otra persona, que es lo que aquí hoy por hoy no se. Vale, no puede uno dejar de ser asertivo en ciertos momentos, porque es lógico, porque hay que mantener ciertas líneas de actuación. En nuestros sectores así también. Pero no debemos perder a quién tenemos delante. Ver, como yo le digo, deja de mirar a la silla de ruedas, deja de mirar que tiene un movimiento espástico, deja de entender que es difícil comunicarte porque tiene un problema de distancia y no puede comunicarte. Míralo los ojos, intentas comunicarte y una vez que ya te darás cuenta quién tiene enfrente. Don Miguel, finalmente, su breve mensaje para esa audiencia de nuestro podcast
con el fin de que exista un mundo más humano, más inclusivo y más accesible para favorecer la calidad de vida de nuestro colectivo. Pongámonos en el lugar de nosotros. Muchas gracias, don Miguel. De nada. Y a ti que nos escuchas, gracias por tu sintonía en esto que se llama Las Voces de la Inclusión. Yo soy Claudio Vergara, periodista, comunicador al servicio de la discapacidad y la inclusión social en Sevilla y su provincia. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Un abrazo fraternal para ti. Chao, chao. Gracias por escuchar el episodio. Te esperamos en el próximo. Recuerda dejarnos tus comentarios y compartir nuestro podcast en tus redes sociales. Somos COSENFE Sevilla.